¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en otro programa de Museo 360. Un día que empezó feo hoy, pero ahora está bastante lindo el solcito. Como de costumbre, nos está aquí en el estudio con nosotros Florentina, Hola, buenas tardes. Rogelio, Buenas tardes. Mauge en la producción general. En la operación técnica estamos aquí con Ariel Arbilla. En el caso de redes y streaming está Loli. Y bueno, hoy tenemos un programa raro. Buscamos un tema que estamos viviendo todos los días, pero desde otro punto de vista, como estamos haciendo este programa de Museo 360. Así que bueno, comenzamos un poco con la editorial y después empezamos a ver y a desandar este tema tan particular que vamos a tratar. Hay algo casi hipnótico en empezar a ver un partido del Mundial. Las luces se apagan, se encienden las pantallas, aparece el verde perfecto de la cancha junto con las banderas y el rugido de la gente. Por 90 minutos, el mundo se reduce a una pelota y a 11 contra 11. Es algo realmente atrapante. Pero mientras miramos esa escena, hay otra dimensión del Mundial que casi nunca ocupa el centro de la conversación, y es todo lo que ocurre alrededor del partido. Esta es la primera vez que un mundial se juega en 3 países a la vez. Y eso, que para el marketing es una proeza, para el ambiente tiene otra lectura. Significa multiplicar vuelos, micros, hoteles, consumo de energía, uso de agua y obras asociadas a un evento de esta magnitud. También obliga a prestar atención a detalles que, a primera vista, podrían parecer menores, como qué tipo de botellas puede ingresar a una tribuna, dónde se construye un estadio o cuántas veces hay que detener un partido para que los jugadores se hidraten bajo temperaturas extremas. Son cuestiones que parecen estar en los márgenes del juego, pero que en realidad cuentan una historia mucho más grande sobre la relación entre el deporte y el ambiente. Lo llamativo no es que este mundial genere impacto ambiental. Eso ya lo sabíamos porque todos los mundiales lo generan. Lo interesante es de dónde proviene esa huella esta vez y por qué es tan distinta a la de los mundiales anteriores, que respondieron a lógicas casi totalmente opuestas. Ahí hay algo interesante para pensar. Muchas veces resolvemos un problema y sin querer abrimos otro nuevo, a menudo más grande. Hoy vamos a tratar de desarmar un poco esa cancha perfecta que vemos por televisión y mirar qué ocurre unos metros más allá del límite del campo de juego. El aire, el agua, los animales, la basura y la energía que mueve un evento seguido por miles de millones de personas. Porque entender un mundial solamente por los goles es entenderlo a medias. Bueno, estamos aquí de vuelta en Museo 360 y bueno, un poco como decía la editorial, hoy vamos a hablar de lo que estamos viendo casi todos los días. Estamos viendo muchos partidos de fútbol del Mundial. Es el Mundial más grande de la historia, 48 selecciones, 104 partidos, 16 ciudades repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, hoy en estos dos bloques vamos a hablar de lo que nadie habla, que es cuál es el efecto que tiene este mundial en el medio ambiente. O sea, vamos a estar contando la otra parte y también vamos a hacer una relación con qué efecto tuvo los mundiales anteriores, el de Rusia 2018 y el de Qatar 2022, sobre el medio ambiente. Y bueno, para eso, ¿qué les parece si empezamos a arrancar algo de lo que normalmente no se habla de los que vemos los partidos, pero sí por el otro lado hay mucha gente que está hablando sobre esto, que es cuánto carbono va a emitir este mundial? Sí, la cifra que más se repite viene de una plataforma que se llama Greenly y es una plataforma que se dedica exclusivamente a medir huellas de carbono de organizaciones y de eventos. Publicaron en junio un análisis que es bastante detallado y llegaron a un número, 7,8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para tener una magnitud de qué
cuánta cantidad de carbono es 2,1 veces lo que declaró oficialmente el Mundial de Qatar de 2022. Claro. Que fueron 3,63 millones de toneladas. Lo interesante es que Greenly no se quedó solamente con el número total, sino que fue como desglosando por categoría. Y aparece algo que es bastante claro, y es que casi el 88% de toda la huella de carbono viene exclusivamente de los viajes de los espectadores. Sí. El resto se reparte en otras categorías un poco más chicas: el viaje de los equipos, que son apenas unos 17.700 toneladas, renovaciones de estadios, 175.000 toneladas, y la operación de los estadios, 63.000, alojamientos, 367.000, y bueno, la comida, la bebida y el merchandising, 80.000 toneladas. Estamos hablando de un evento donde casi 9 de cada 10 toneladas de carbono salen literalmente de las personas que viajan a visitar. Sí, un poco, digamos, que aquí es como que el problema se pateó para otro lado, porque en los mundiales anteriores, como el caso de Qatar, que se construyeron 7 estadios nuevos, en este no se construyó ninguno, pero a pesar de eso, en este la huella de carbono no bajó, sino que es mayor. En el caso de Qatar, la infraestructura representó 24.6 del total de la huella de carbono que se había producido, y en este mundial se cayó a 3.1 en ese ítem que sería construcciones, porque básicamente no se construyó ningún edificio, ningún estadio, sino que se hicieron algunas refacciones solamente. Aquí el mayor problema es el transporte, porque tenemos que hay un 63% más de partidos que lo que hubo en Qatar, y hasta 76% más de entradas vendidas, repartidas en 3 países que están muy lejos. Entonces, el moverse de un lugar a otro produce que cualquier persona que vaya a ver partidos realmente recorra una gran cantidad de kilómetros. Ya había un paper publicado en el 2020 que calculaba que solo pasar de 32 selecciones a 48 selecciones, como es en este caso del Mundial, contando únicamente el alojamiento turístico y sin tener en cuenta todos estos temas de traslado ni de estadio, iba a aumentar la huella de carbono en un 24%. Yo creo que en este caso el valor se le fue muy de las manos. ¿Cuál sería más o menos el costo que está calculado? Sí, si entramos en el detalle de todos estos viajes, esta plataforma Greenly calculó también que el espectador internacional promedio va a recorrer entre la ida y la vuelta aproximadamente 19.000 kilómetros. Contra unos 13.000 que se habían calculado ya para lo que fue el Mundial de Qatar, ¿no? Y un dato que llama mucho la atención es que de todos estos fans que se movilizan para ver el Mundial, solamente el 35% está representado por gente que viene de otros continentes. Claro. Pero este 35% emite el 74% de las emisiones totales, ¿no? Es decir, que un grupo relativamente chico de personas es como la principal responsable de estas emisiones. Y hacen estimaciones según el país de origen de las personas, ¿no? Por ejemplo, alguien que va a Estados Unidos desde India genera aproximadamente 3.200 kilos de dióxido de carbono en un viaje ida y vuelta. Alguien que va desde Arabia Saudita, 2.800. El que va de Argentina emitiría unos 2.000 kilos, así que ya saben, si tienen pensado ir al Mundial, ese es ya el te voy a número pasar de un dato carbono. que estuve calculando hace un ratito. Esos son los números de los viajes. Sí, vos imaginate que yo cuando vi esto de los 19.000 kilómetros, yo dije, no sé, claro, es en promedio, pero por ejemplo, hice el cálculo. Si alguien de Argentina fue desde el primer partido y si llegamos hasta la final, tiene que recorrer 35.000 kilómetros. Uh-huh. O sea que se va un poquito el cálculo de cuántos kilómetros tiene que recorrer y cuánto huella de carbono va a gastar. Bueno, hagamos un poco de memoria. ¿Cómo venían esta película en los mundiales anteriores? Y a ver si hay sorpresas. Bueno, empecemos por Qatar, que es el caso que más resonante es. Y es que FIFA lo vendió como el primer mundial que era neutro en cuanto a el carbono que emitía. Pero bueno, la huella oficial que declaró la FIFA fue de 3,6 millones de toneladas.
Y el problema es que esta cuenta que hizo no le cerró a casi nadie, solo no dan los números. a la FIFA. Y bueno, una organización especializada en el seguimiento de los mercados de carbono que se llama Carbon Market Watch, hizo un informe al que le pusieron un título que es bastante futbolero. Algo como mala marca le pusieron. Y encontró que la huella de la construcción de los 7 estadios nuevos estaba subestimada por un factor de 8. Es decir, la obra civil generó en realidad cerca de 1,6 millones de toneladas de carbono, contra apenas 200.000 toneladas que se habían declarado. Esto no quedó solamente en el reclamo de esta organización, sino que hubo un estudio académico. Se hizo un análisis del ciclo de vida publicado en una revista que se llama Circular Economy, que midió específicamente los 8 estadios de Qatar y llegó a una conclusión que era un poco más dura, digamos. Básicamente encontró que las emisiones indirectas de la cadena de suministro de la construcción, es decir, todo lo que hace falta para producir y transportar, para levantar estos estadios, representaron el 98% de toda la huella de carbono. Prácticamente nada de esa huella fue la obra, o sea, la construcción en sí, que representó solo el 56,7% del total, 2,1 millones de toneladas en números absolutos. Bueno, fue la cifra más alta que toda la huella de carbono de los Juegos Olímpicos de París, del 2024. Bueno, una de las cosas que uno se pone a ver estos números, y partiendo de esto de que decían que el Mundial en Qatar fue el de neutralidad de carbono, fue judicializado porque en 2023 un organismo suizo que regula la publicidad le ordenó a FIFA que dejara de usar ese término de neutralidad de carbono, y fue la primera sanción formal por publicidad engañosa, por la que se conoce como lavado verde contra una organización deportiva global. Y no fue el único caso. Suiza hizo lo mismo, hubo denuncia en Francia, en Bélgica, en Países Bajos y en Reino Unido, todas sobre la base de una investigación que, apoyaban que no había cumplido la FIFA con eso. El Mundial de Fútbol tiene además, es uno de los mayores problemas de la huella de carbono. Una paper que salió este año donde se evalúa qué pasó con las huellas de carbono comparando los mundiales de fútbol con los Juegos Olímpicos en los últimos 20 años, determinaron que el fútbol contamina mucho más en relación a gastos entre personas, y gastos en dólares producen mayor daño en la huella de carbono. Así que bueno, estamos en eso. Creo que esto importa porque los próximos mundiales no van a ser menores, porque bueno, el del 2030, recordemos que también tiene 3 sedes, o sea que la movilidad, si bien está más cerquita, pero puede ser otro problema. ¿Y qué pasó con el de Rusia? Porque estuvimos hablando mucho de Qatar, pero Rusia tampoco se quedó atrás. Sí, no, ese fue el otro antecedente. Un mundial al que no le presté nada de atención. A ver, que era como que para mí no existía ese. Para mí no existió, bueno. O sea, me enteré de las cosas interesantes ambientales. Claro, con el informe. Con este informe. Resulta que, bueno, tuvo una lógica muy distinta a la de Qatar, pero terminó con problemas bastante parecidos. Bueno, acordate que en Qatar un estadio estaba hecho con contenedores, lo armaron de la nada. Bueno, acá en Rusia, de los 12 estadios que se usaron, 9 se construyeron completamente de cero, y solamente 3 se renovaron. Rusia fue el primer mundial que exigió una certificación ambiental, que es como algo parecido a lo que en otros países se conoce como la certificación LEED, que evalúa la eficiencia energética y del uso de agua en los edificios. Pero bueno, en el caso de Rusia fue como medio simbólica, porque para el momento en el que se realizó el mundial, solamente el 3,6% de la electricidad rusa venía de fuentes renovables. O sea que sí, ninguno de los estadios tuvo generación renovable propia. Claro. La huella total de este mundial se calculó en 2,16 millones de toneladas. De nuevo, también por viajes, alojamiento, consumo de los aficionados. Y tuvo también un caso que afectó a la biodiversidad, que bueno, a mí me pareció muy dramático, y es que uno de los estadios, el Kaliningrado, se construyó sobre uno de los últimos humedales que había en la ciudad,
que, bueno, esto dividió claramente a la población porque siempre va a haber gente que esté a favor y gente que esté en contra, pero lo que comentaban los ecologistas es que podría haber sido tranquilamente una reserva o un parque natural y bueno, y se lo destinó a esto. Y para cerrar las ironías de la FIFA, en este mundial habían firmado un compromiso con Naciones Unidas para la neutralidad climática del deporte, porque se ve que no habían aprendido con lo anterior, siguen firmando cosas, y lo irónico es que el patrocinador principal en este torneo fue Gazprom, que es la petrolera y gasífera estatal de Rusia. Sí, la verdad es que uno cuando se pone a ver todo esto y estos números que arrojaron Rusia y Qatar con respecto a la huella de carbono, es como muy llamativo, es algo como que uno no se pone a pensar cuando estamos viendo el mundial. Este patrón se repite, lo único que en este mundial es como que tiraron la pelota para otro lado, o sea, no fue tanto en la inversión en la construcción, pero claro, el moverse entre ciudades tan lejanas, entre países que las distancias son muy grandes, esto, digamos, nadie se puso a pensar de que aquí la huella de carbono iba a aumentar porque las distancias son muy grandes y todo el mundo se tiene que manejar en transporte aéreo o en su defecto, como hemos visto en el último partido entre que se iban de Kansas a Dallas, se iban en auto, pero de última estás gastando combustible. Claro. Así que bueno, ¿qué les parece si seguimos en el próximo bloque hablando un poquito más sobre agua, la biodiversidad y qué pasó con las botellas de plástico? Así que vamos ahora a un tema musical y después volvemos de nuevo con esto tan particular, es cuánto le cuesta al ambiente el mundial. Bueno, estamos aquí de vuelta después de escucharla a Lali. Así que bueno, estamos en esto que el programa de hoy era, bueno, lo que el mundial está afectando al medio ambiente. Recordemos que ya en el bloque pasado estuvimos hablando de los mundiales anteriores y lo que fue esto de la huella de carbono que produjeron esos dos grandes eventos. Y bueno, ahora vamos un poco a hablar de otros frentes que también no podemos dejar de hablar, que tiene que ver con el agua de las sedes, la diversidad de las ciudades en México, que hubo un problemita, y qué pasa con el tema de las botellas de plástico, que terminó a la FIFA cambiando 3 veces de política y de reglamentación a pocas semanas antes de empezar el Mundial. ¿Qué les parece si vamos con el agua? Facilito. ¿Qué es esto del estrés hídrico que aparece en este informe tan particular sobre el efecto del medio ambiente producto del Mundial? El estrés hídrico en este contexto quiere decir que una ciudad necesita más agua de la que tiene disponible, es decir, la demanda es mucho más elevada que la oferta, y sobre esto hay un informe que se llama Pitches in Peril, que mide justamente esto en las 16 sedes, con una escala de valoración que va del 0 al 10 para saber qué tan grave es el problema en cada estadio en particular. Y lo que detectaron es que el caso más extremo es el del estadio MetLife en Nueva Jersey, y sacó un puntaje de 10 sobre 10. O sea que no tiene nada. Exacto, porque ya de por sí la zona, sin este contexto de mundial, necesita 10 veces más agua de la que tiene. Bueno, New Jersey está al ladito de Manhattan, imagínate vos, claro, sí, la cantidad de gente que vive. Sí, y no es el único caso grave. Después está Dallas, donde juegan los Cowboys. Sí. Se calcula que para el 2050 la demanda de agua va a superar a la oferta en un 50%. Y este estadio ya tiene hoy 123 días de calor extremo agobiante, que al nivel que hace falta tomar medidas para que la gente no corra riesgo, básicamente. De quedarse sin agua. Sí, y después, bueno, hay otro estadio en Los Ángeles, el SoFi, y la proyección para el 2050 es todavía peor, y dice que la demanda va a ser 5 veces mayor que la oferta. Sí, un poco también uno cuando se pone a ver estos informes, uno se da cuenta que también hay otro problema que es grave en Estados Unidos, pero que no tiene que ver con el Mundial directamente, sino que ya Estados Unidos tiene una infraestructura bastante, digamos, problemática en lo que sería la red de agua, y se rompe una cañería en promedio cada 2 minutos en todo el país. Entonces, imagínate vos que hay mayor cantidad de gente en las ciudades y podés llegar a tener estos problemas, obviamente que
puede faltar el agua en algún momento. El Mundial llega justo a poner un poco más de presión en medio del verano, porque bueno, es lo que estamos viendo, las temperaturas son muy extremas o termina lloviendo y cae rayos en medio del partido. El otro día pasó algo de eso. Así que bueno, ¿qué pasa con esto de las sedes y el calor? Bueno, es un problema que no solo afecta a las personas que van a visitar los estadios, sino que también afecta directamente sobre los jugadores. Y bueno, en 14 de las 16 sedes se espera un calor extremo, básicamente. Sí. Y este dato viene de informes ambientales. Lo confirmó también de forma totalmente independiente un estudio publicado este año en una revista de medicina del deporte, que está pensado únicamente para proteger la salud de los futbolistas. Claro, y eso, sí, cuando empezamos a ver los primeros partidos del Mundial, dijimos, ¿qué está pasando aquí? Que se para en la mitad del primer tiempo y tenemos periodo de hidratación. O sea, algo que no lo veíamos viendo en otros mundiales. Sí, de hecho, en el 2014, o sea, la historia de estos breaks se remonta al Mundial del 2014, en el que se hacían pausas Mirá de enfriamiento. Mirá todo lo que tengo que aprender. Mirá, a mí que me importa tanto el fútbol. Pero, bueno, en el 2014 existían las pausas de enfriamiento, que eran básicamente para cuando se jugaban partidos en condiciones muy extremas, como para que no les dé un algo a los jugadores, claro. Frenaban, que les baje la temperatura y seguían. Pero eran determinados partidos. En este Mundial se determinó que de manera obligatoria, aproximadamente en el minuto 22 de cada tiempo, sí, el partido se frene durante 3 minutos para que los jugadores se hidraten y también para que les baje un poco la temperatura del cuerpo. Y esto ya es obligatorio, o sea, llueva, truene, haga calor, frío, sí, lo que sea, el partido se tiene que frenar para esto. Sí, y un poco, fíjate que esto genera un poco de controversia porque parece una medida lógica, pero también por atrás uno piensa, en esos 3 minutos nos pasan publicidad de todo, o sea, ¿no será un negocio también? Y claro, es que las dos cosas están sobre la mesa. Bueno, la FIFA, ¿qué dice? FIFA dice que es para proteger a los jugadores, sobre todo después de algunas situaciones que se dieron el año pasado en el Mundial de Clubes, donde hubo futbolistas que terminaron un poco mareados por choques de calor en pleno partido. Pero médicos especializados en golpe de calor le mandaron una carta a la FIFA pidiendo que la pausa sea al menos de 6 minutos. Y son de 3. Y son de 3. Bueno, si no, ¿sabes qué? Se enfría el partido, nos morimos todos. La cuestión es que 3 minutos no alcanza para bajar la temperatura del cuerpo de una forma significativa. Y al mismo tiempo, bueno, hay quienes señalan que esas pausas son lo perfecto para el espacio publicitario enorme para marcas y que no es casualidad que se hayan vuelto obligatorias en el mundial más grande y más visto de la historia. Claro. ¿Y qué pasó con el tema de la biodiversidad y estos problemas que estuvieron en México? Sí, en México el problema no es tanto el estadio en sí, sino lo que se construye alrededor de este para que la gente llegue. Hay 3 ejemplos muy claros. Por ejemplo, en Guadalajara, el estadio Akron está al lado de un bosque protegido, sí, que se llama La Primavera, donde después de 40 años sin verse habían vuelto los Pumas. Yo creo que ahora se fueron. Es tremendo. Ese regreso, bueno, ahora está siendo amenazado por todas las obras que se han hecho para la movilidad en el Mundial. Otro ejemplo es en Ciudad de México. La ampliación del Estado Azteca generó denuncia de comunidades vecinas porque la obra implica sacar más de 800 árboles nativos que filtran el agua subterránea para millones de personas en la capital. Y en Monterrey, el estadio BBVA está dentro de un parque que linda con un río protegido, el río La Silla, donde hace poco volvió a aparecer el castor americano después de años sin registros. Claro, y vos imagínate que hay una diferencia con Rusia y Qatar. Allá el daño fue directo, construyeron arriba de un humedal, como en el caso de Rusia, pero también tenían el problema del agua y tuvieron que desalinizar agua de mar, que eso era muy costoso, solamente ellos podían hacer eso. Pero bueno, el daño es aquí en este mundial lo que se construyó alrededor, o sea, no los edificios, sino lo que se construyó alrededor. Sí. ¿Qué les parece si vamos al último punto, porque nos estamos quedando un poco sin tiempo, que es qué pasó con las botellas de agua y entrar al estadio con las botellas? El drama de las botellas. Bueno, fue un capítulo que tuvo muchos giros argumentales. En un inicio se autorizaba el ingreso de los espectadores con botellas reutilizables, claro, transparentes de hasta 1 litro.
una semana antes de que comience el Mundial dijeron, no van a entrar. Porque es un proyectil, podés tirarlo y... No están acostumbrados al fútbol de acá. Y bueno, y finalmente, como la gente se quejó claramente, propusieron una solución que para mí, de nuevo, es simbólica, porque dicen, podés entrar con una sola botella de plástico, que el plástico sea blando, o sea, no vas a ir con algo... O sea, de un solo uso. Claro, y que la botella esté sellada. Y además la capacidad es de 590 mililitros, o sea, más que eso no podés entrar. O sea, es como que te obligan a comprar, básicamente, y la gente se enojó mucho. Organizaciones que están en todas estas cuestiones del reciclaje y la eliminación de los plásticos de un solo uso, emitieron sus opiniones. Y bueno, dicen que esto desalienta mucho a la gente a llevar sus propias botellas. Así que bueno, ese fue el drama de la... No, y el problema es que, digamos, lo que están... contaminando es 3.600 toneladas de plástico por partido. Así es. Es gigante. Bueno, hasta aquí llegamos con esto de concientizar un poco de lo que produce el Mundial al ambiente, por más que, bueno, los próximos va a ser medio parecido porque van a patear para otro lado. También hay para el 2030 3 países y, bueno, recién para el 2034 un solo país, que es Arabia Saudita. Así que bueno, vamos a una pausa institucional y después volvemos con Museo 360. Museo 360. Museo 360. En el Museo de Ciencias Naturales son muchas las historias que podemos contar, pero las más interesantes nacen de la curiosidad de los chicos. Sí, así como dicen ellos, preguntas en el museo. Son las 15:40, 19 grados. Estamos de vuelta con Museo 360 y bueno, vamos a la columna de todas las semanas sobre las noticias que leyeron y que les llamó la atención. Empezás vos, Florentina, bueno, a ver, vos que venís con noticias particulares. No, esta está muy buena. Bueno, todas están buenas para mí. Es reciente. Ayer la vi esta noticia en un portal de noticias científicas muy importante, pero es sobre un trabajo del 2015, que capaz que vos ya lo conocés. A ver. Yo no lo conocía, le pido perdón a mi profesora de evolución si está escuchando esto, porque probablemente lo vimos, yo no lo sé realmente, no lo recuerdo. Y es una investigación sobre el primer caso documentado de evolución en humanos para resistir venenos químicos. Lo interesante de todo esto es dónde está situado el estudio, porque se hizo en personas de San Antonio de los Cobres. Para darles un poco de contexto. Estamos claro. a 160 kilómetros. Bueno, esta fue una investigación llevada por investigadores de las universidades de Uppsala y el Instituto Karolinska de Suecia. Y lo que pasa en San Antonio de los Cobres es que ellos tienen, por una cuestión de lugar, o sea, no está relacionado a contaminación ni nada, tienen altos niveles de arsénico en el agua. Sí, eso sí. Y bueno, entonces estos investigadores decían, ¿cómo hace esta gente para vivir ahí? Hicieron un estudio genético en 100 mujeres y descubrieron que los habitantes de San Antonio de los Cobres tienen una variante de un gen, que es el gen AS3MT, que les sirve para metabolizar el arsénico. O sea, lo que hacen es, de manera muy simplificada, como que sea menos tóxico para ellos y lo puedan eliminar en la orina. Y estos investigadores compararon, además, genéticamente, a esta comunidad de San Antonio de los Cobres con otras muy parecidas de Perú y de Colombia, que, bueno, la única diferencia es que en el lugar donde estas otras dos comunidades viven no tienen arsénico en el agua, y vieron que las únicas personas que tienen este gen, esta variante del gen, son los habitantes de acá de Salta. Y bueno, nada, y lo que comentan es que es un hallazgo evolutivo porque ya lo vienen registrando incluso en momias desde hace 7.000 años de antigüedad. O sea que no es un tema de ahora, viene de ese... Claro, por eso esto dicen, fue porque evolucionando cuando por hablamos de tiempo. evolución es como, suele ser polémico, ¿vieron? Porque dicen que los tiempos de la evolución son muy largos, entonces es como, son prudentes a la hora de hablar de eso.
Así que bueno, nada, me re gustó este estudio. Sí, eso no lo había leído. Te digo que Yo tampoco lo conocía. Yo leí ayer una sobre las momias, pero dije no, la dejamos para otro día. Bueno, nosotros en Evolución vemos esto de las comunidades que por ahí los que pueden digerir la lactosa cuando son adultos y eso. Y yo digo, esto no me acuerdo de haberlo visto y es de acá, es buenísimo, me encantó. Bueno. Hay que incorporarlo a las clases de Evolución como ejemplo. Muy bueno. Bueno, yo les traigo de casualidad algo similar, bueno, no similar, pero relacionado también con evolución y con los tiempos que toma la evolución. Y es que nos enseñaron... Yo estaba por elegir una de esas, pero dije, no, me voy por otro lado. Nos enseñaron en biología que, bueno, la evolución es lenta. Para que una especie... evolucione, tienen que pasar miles o millones de años, muchísimas generaciones, mutaciones genéticas al azar, hasta que un rasgo prevalezca. Y bueno, las reglas de Darwin son esas, son claras y toman su tiempito. Sí. A ver, me parece como que es la que yo había leído. Bueno, tiene que ver con biología marina. Ah, no, la mía era más escatológica. Pero... Nos resulta que biólogos marinos descubrieron que en las profundidades del océano los pulpos y los calamares hacen un poco de trampa en cuanto a la evolución. Descubrieron que literalmente rompen esa regla de que hay que esperar mucho tiempo. Son una especie de hackers del genoma. Sí. Y es que imaginemos que un pulpo está nadando y se desplaza hacia una corriente de agua helada. Y bueno, cualquier animal de sangre fría se congelaría, su sistema nervioso deja de funcionar, etc. El pulpo no espera que pasen 1000 años de evolución. En cuestión de horas intercepta su propio ARN, que es el mensajero que lleva las instrucciones del ADN, y lo reescribe sobre la marcha. Claro. Es una edición genética que es en vivo, en directo. Modifican las instrucciones moleculares de sus neuronas para fabricar proteínas anticongelantes de forma inmediata, permitiendo que su cerebro siga disparando señales eléctricas en el frío extremo. Y bueno, mientras nosotros dependemos de la evolución lenta, ellos tienen ese su superpoder. Sí, mirá vos. No era la que yo había visto. Esa creo que la había visto, puede ser para la semana pasada, creo que la había leído así el título, pero no entré a profundizar. No, la mía ya te voy a contar de qué era. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos aquí en Museo 360. Estamos aquí de vuelta y bueno, en el caso mío, la noticia de esta semana es algo que estamos viendo todos los días en la tele desde hace 2 días, que es el tema del doble terremoto que hubo en Venezuela. Esto ocurrió el miércoles 24 de junio, un poco después de las 6 de la tarde. La tierra se sacudió 2 veces en el oeste de Venezuela. Primero un sismo de magnitud 7.2 y 39 segundos después uno más fuerte de 7.5. Los 2 epicentros cayeron prácticamente en el mismo lugar y eso es lo llamativo. El municipio de Veroes, en el estado de Yaracuy, pegados al pueblo de Morón. El Servicio Geológico de Estados Unidos los definió enseguida como un doblete sísmico y a partir de ahí los sismólogos de medio mundo empezaron a aportar cada uno una pieza para entender este rompecabezas de por qué ocurrió este doblete sísmico. La primera pieza es este doblete y eso lo explica una sismóloga de España, que es Lucía Lozano, de la Red Sísmica Nacional de España, que explica que no es un terremoto con una réplica, que uno normalmente siempre ocurre un terremoto y después hay una réplica. Aquí dice que no, fueron 2 sismos de magnitud similar que se rompen segmentos de la misma falla muy próximos entre sí y eso ocurre al mismo tiempo. Brandon Bishop de la Universidad de San Luis agrega un dato que hace único a este caso. ¿Por qué? Porque lo habitual que ocurra en estos dobletes es que siempre ocurra después de varias horas o días después. Y esto ocurrió casi al mismo tiempo. Eso lo hace muy particular. La segunda pieza de este rompecabezas de cómo entender lo que pasó lo plantea Harold Tobin de la Universidad de Washington, quien sostiene que el primer sismo disparó directamente al segundo, o sea que las ondas del primer quiebre sacudieron una sección de la falla vecina que ya estaba al límite de su resistencia y lo hicieron romper. Entonces fue como simultáneo. Algunos están hablando de que fue un solo
solo sismo continuo de 59 segundos, por eso la gravedad que tuvo. Y en el caso de Mark Quigley y William Barnhart, que un poco hablamos la semana pasada, justamente él era de la investigación esta de la falla de San Andrés, del Servicio Geológico de Estados Unidos, suman un matiz importante que dice que los datos de ondas sísmicas sugieren que los dos sismos probablemente ocurrieron en fallas distintas, pero muy próximas una de otra, y eso hizo que realmente, si bien no está contraponiendo a todos los demás, lo que está diciendo es que uno no produjo el otro, sino que fueron diferentes. Hay una tercera pieza que cierra un poco el rompecabezas, es cuál era la falla. Aquí no hay mucho misterio, dicen que desde el año 1984 está documentado en la literatura geológica del norte de Venezuela que allí cruza un sistema de 1.300 kilómetros conocido como sistema de falla Boconó-Morón-Pilar, y Morón es justo la localidad donde se produjo esto, que recorre todo el país por los Andes venezolanos hasta Trinidad, y los epicentros ocurrieron justamente en el pueblo de Morón, y la sismóloga María Beatriz Mangani de la Universidad Metodista del Sur mapeó estas fallas en los años 2000 y confirma que el movimiento es un deslizamiento lateral, o sea que la placa del Caribe y Sudamericana se rozan pero de costado, y que esto es muy diferente a lo que pasaba, lo que habíamos explicado la vez pasada en San Andrés, que una digamos de subducción, una va hacia abajo, y este movimiento lateral ocurre más o menos en una proporción de 20 milímetros por año. El estudio académico del 2021 sobre esta zona frontera de fallas advirtió además que algunos tramos vecinos están tan bloqueados que serían capaces de generar en el futuro otro sismo de magnitud de 8 en la escala de Richter. La cuarta pieza es por qué fue tan destructivo, que es lo que estamos viendo en las imágenes actualmente en todos los noticieros, es que el segundo sismo liberó casi 3 veces más energía que el primero, y esto se debe a que fueron muy superficiales, o sea que si hubiera sido muy profundo, se hubiera atenuado digamos las ondas, pero al ser tan superficial eso produjo que la ruptura de lo que estamos viendo de edificios y que encima se desplaza hacia el este, hacia Caracas, fue lo que produjo este impacto tan grande. Básicamente lo que plantea el Servicio Geológico de Estados Unidos es que hay una probabilidad del 40% que en los próximos días puede ocurrir una réplica de magnitud más o menos de 6 o del 5. Así que bueno, eso es lo que están tratando en todos los medios de explicar por qué ocurrió esto, que es tan particular. Yo anoche estaba escuchando que ya habían algunos que hablaban de un triplete, pero bueno, eso ya está desestimado, pero sí un doblete sísmico, que sería la explicación, y que una placa se mueve lateralmente con respecto a la otra. Y datos que estuve viendo un poco, bueno, los datos de personas afectadas, bueno, de muertes y de heridos, y lo que más llamativo también de la gente que todavía está desaparecida es muy grande. Así que bueno, no podíamos no estar hablando de esto un día como hoy, que pasó hace este terremoto doble hace más o menos 48 horas. Así que bueno, llegamos al fin de este programa de Museo 360. Aquellas personas que quieran visitar el museo, estamos en calle Mendoza 2, el Parque San Martín, Museo de Ciencias Naturales, apertura de martes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, sábados y domingos de 15 a 19 horas, y los días martes es entrada libre y gratuita para el público en general y establecimientos educativos estatales. La gente que quiera pedir turno para visitar el museo, las delegaciones pueden comunicarse por WhatsApp al 0387-467-0002. Así que bueno, llegamos al fin de otro programa. Pasamos por todo, desde cosas raras hasta cosas trágicas. Así que bueno, así es la vida. Nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Chau, chau.